soy Francisco Córdoba Otalva y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema en segmentos de tan solo 5 minutos. Hoy desde San Sebastián. Vean, el tema del día de hoy está enfocado hacia si los robots van a quitarnos nuestros empleos. ¿Qué hemos visto? Hemos visto como muchísimos diarios a nivel mundial están publicando que ahora el mayor enemigo van a ser los robots y que ellos nos van a quitar las oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque está aumentando tanto el desarrollo tecnológico que empleos que los cuales eran para los seres humanos, pues ahora son los robots. Veamos un ejemplo. Ustedes se acuerdan en los años 50, cuando empezó a haber un boom muy grande en los Estados Unidos y alrededor del mundo, especialmente en el área de Detroit, era cuando se desarrollaban muchos autos en esa era y era un boom en esa industria. Hoy en día ustedes viajan a Detroit y es la cantidad de empleos en el sector automovilístico, en la parte de producción, se ha disminuido. ¿Y por qué? Pues porque ahora son robots industriales los que hacen parte de eso. Entonces ese es el gran cambio. La automatización y la robótica, que ofrece eficiencia, que ofrece mayor calidad, que ofrece menos errores humanos, pues por un lado está ayudando a las empresas a disminuir los costos de operación y por lo tanto la producción de los bienes pues disminuye el costo y es muy bueno para los consumidores. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, allí es cuando las cosas cambian. Entonces recordemos un poco de historia. Cuando se da la revolución industrial y se inventan estos nuevos aparatos, por ejemplo, para las hilanderas y las textileras en Inglaterra, miles de empleos que antes se empleaban para generar esos textiles desaparecen. Entonces ahí es cuando nace un movimiento llamado los luditas. Y los luditas empiezan una serie de protestas y empiezan a atacar a las máquinas y a decir, no, mire, lo peor en esta vida es la tecnología, porque la tecnología va a destruir. El punto de los luditas destruyendo máquinas y yendo en contra del avance de la ciencia y la tecnología llegó a un punto tan alto que el ejército de Inglaterra era más grande en atacar a los luditas que incluso atacar a Napoleón. Entonces ese es un problema que se da, pero aquí en este programa no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar es cuáles son las posibilidades reales y qué opciones existen a nivel mundial, pues para que la gente no termine así como vemos en esa imagen, ¿sí? Sin empleo, destruidas, atacando, o que no terminen como lo vemos allí en Alepo recientemente. Entonces, ¿qué vemos? Hay varios estudios, por ejemplo, de Martin Ford, que es un futurólogo que decía en su libro, él decía, mire, los robots se van a tomar muchos de los empleos que hoy en día tenemos y no solo los empleos de tipo mecánico, sino también empleos que requieran un poco más de conocimiento. Veamos un ejemplo. En la bolsa de Nueva York, el 97% de las operaciones transaccionales ya las están haciendo supercomputadoras que son capaces de colocar, por ejemplo, están esperando que la acción de Samsung baje por el anuncio que se da de que se estallaban los celulares, entonces automáticamente él coloca el precio de compra o de venta y lo hace más rápido que un ser humano. Entonces esos procesos de automatización son los que la gente les tiene miedo y es por eso que se dicen que efectivamente los robots se van a tomar nuestros empleos. Luego un estudio de la Universidad de Oxford demostró que más del 50% de los empleos en el mundo se encuentran en peligro, como lo vemos en este gráfico. Vemos como en este gráfico muchas de las áreas de las habilidades que antes considerábamos humanas, pues ahora van a ser utilizadas por los robots. Yo les doy un ejemplo. Hay un robot que se va a lanzar en el 2018 y es un robot chef. Es un robot que utilizando computación de IBM, a una famosa tecnología llamada Watson, es capaz de aprender de otros chefs, incluso lo ponen a ver programas sobre chefs como MasterChef
y luego se pone a cocinar. Y vean los brazos que tiene este robot. Entonces imagínense en áreas que nosotros consideramos donde la creatividad de los seres humanos manejan, esas áreas también están llamadas a ser disrupted, a cambiar. Y este robot chef que van a hacer, pues imagínense, ¿cuál es la ventaja de un robot? Primero, puede trabajar 24/7, pues necesita soporte, entonces van a necesitar solo un ser humano. Dos, puede ser upgraded, es decir, se le puede actualizar la información. Tres, no va a pedir descansos, entonces que porque se le enfermó el hijo, o porque tiene que atender, o porque se siente mal. Cuatro, pues no va a pedir aumento en su salario. Entonces va a ser un costo fijo para la compañía. Y quinto, la cantidad de errores se va a disminuir por los mismos procesos de automatización. Entonces veamos otras áreas en las cuales los robots pueden amenazar a los empleos en los seres humanos. Los diversos estudios a nivel mundial muestran cómo efectivamente se van a desaparecer millones de empleos. Les voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo incluso en China. Ustedes vean su iPhone. Su iPhone está diseñado en California, pero fue producido en China. Y fue producido por una compañía llamada Foxconn. Ellos se caracterizan porque cuando Steve Jobs mandó a hacer el primer iPhone y estaba rayada la pantalla después de probarlo por una semana, les pidió que cambiaran la compañía. Y allí fue cuando entró Foxconn y fue capaz de establecer todo un sistema de producción masivo que el cual hoy tienen. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues recientemente, ya que emplean a millones de personas a nivel mundial, especialmente en China, pero también ya tienen fábricas en Brasil, están reemplazándolos por robots. Entonces, más o menos, por cada 20 personas que hoy en día tienen, por cada 20 chinos, los van a reemplazar con un robot. Entonces, si eso lo está haciendo Foxconn, eso también se está viendo en otros sectores. Manufactura, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra existe el sistema donde ustedes cuando van a pedir droga, hay un farmacista, alguien que ha estudiado en el tema. Pues se está reemplazando con robots para que sea el robot el que le entregue. ¿Por qué? Porque si entregan mal la droga, pues alguien puede morir. También lo están haciendo en cirugías, donde los doctores están dirigiendo a brazos robóticos, incluso localizados en otras partes del mundo, para hacer cirugías tanto de corazón abierto. Entonces vemos cómo en cada una de las áreas, incluso llamadas áreas sagradas, los robots tienden a reemplazar a los seres humanos. Entonces se preguntan, bueno, ¿y qué pueden hacer a nivel mundial? Entonces una propuesta que se está dando incluso desde el punto de vista capitalista, que dirían que sería una propuesta socialista, y es crear el salario mínimo universal. ¿Qué quiere decir? Darle un salario a todo el mundo por igual, no sea rico o pobre, y luego hay unos descuentos por impuestos y lo devolverían los que tienen dinero. ¿Pero por qué sucede esto? Porque algunas personas calculan que la pérdida de empleos va a ser tan alta que no se van a poder regenerar. Mientras que otros que dicen, no, así como los empleos se pierden, los empleos se vuelven a crear, y por eso más del 25% de las profesiones de mayores ingresos en los últimos 20 años son profesiones que no existían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se tienen esos dos tipos de enfoques. Un enfoque en donde es muy negativo frente a lo que puede suceder y dicen, mire, la única manera es lograr hacer que se pague este salario mínimo para todo el mundo, e incluso se trató de pasar una ley en Suiza que fue rechazada, pero ya se han creado varios experimentos tanto en una comunidad en África como en Canadá. Pero el otro enfoque sería decir, listo, este fue muy negativo, miremosle el lado positivo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues mejorar las habilidades de los trabajadores y hacer un enfoque hacia áreas o habilidades o conocimientos que solo los seres humanos podemos tener. Yo les doy un último ejemplo en esta área. Primero, la computadora le ganó a Garry Kasparov, la famosa Deep Blue. Luego, IBM con Watson le ganó a los participantes de un programa llamado Jeopardy. Y ahora la computadora DeepMind
¿sí? Llamada AlphaGo, que es una empresa adquirida por Google, le ganó al campeón mundial de Go, que es un juego que tiene millones de posibilidades. Es un juego como el que ven acá, pero vean la cara de tristeza que tiene Leon Se-dong, que fue el campeón y que perdió. Entonces veamos cómo existen estos dos áreas de la tecnología y de la robótica y cómo pueden transformar. Entonces los robots van a quitar millones de empleos alrededor del mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacer? Y allí es donde entra el libro que he publicado, que se llama Beat the Robots, Vencen los robots. Por ahora está la versión en inglés, pero pronto lanzaremos la versión en español. Miren, aquí está el link para que ustedes puedan entrar y comprar el libro. Se encuentra en Amazon. Pueden descargar la aplicación y allí leerlo desde su dispositivo móvil. Pueden leerlo en su computador o pueden leerlo en su Kindle. ¿Y por qué? Porque traté de identificar qué elementos desde tu perspectiva tú puedes utilizar en tu vida diaria para prepararte frente a lo que viene en la revolución de la robótica. Entonces, antes se exploraron qué áreas se están mirando a nivel de políticas públicas, pero la gran pregunta es, ¿tú crees que realmente se va a establecer un salario mínimo básico universal para todo el mundo? No es tan probable, se quisiera y se podría hacer. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué puedes hacer? Entonces en el libro se hablan de distintas maneras de cómo puedes mejorar y sobre todo adquirir las 3 habilidades que el Foro Económico Mundial en su New Jobs Report o Reportes del Futuro que sacó recientemente establece como las que las compañías alrededor del mundo están buscando. La primera de ellas se habla de Critical Problem Solving, es decir, resolución de problemas y de pensamiento crítico. Entonces tenemos por un lado Critical Thinking, ¿sí? Que es el pensamiento crítico, y el otro es Problem Solving. Entonces son 2 grandes áreas y 2 grandes habilidades. Y la tercera es el desarrollo creativo. Entonces hay una serie de prácticas, ustedes pueden descargar el libro, está en inglés, pero pueden allí encontrar, leer gratis el primer capítulo y sobre todo si entran a este link, allí lo descargan. Y algo fundamental que digo, miren, por ejemplo, Dalí, que era un gran visionario y uno de los mayores creativos del surrealismo en la pintura, él empezaba a imaginarse nuevas técnicas para poder acceder a su subconsciente. Entonces, Dalí, ¿qué hacía? Dalí colocaba una cuchara en su mano, ¿listo? Y colocaba un recipiente en el suelo y esperaba que se durmiera, y cuando ya se estaba durmiendo, caía la cuchara, se armaba un escándalo con el recipiente e inmediatamente él se despertaba. Y ahí él tenía a la mano su pincel y se ponía a pintar. Y esa es una de las cosas. Entonces, por ejemplo, técnicas como Dalí, también hablo de, por ejemplo, existe muchísima información a nivel mundial. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar tu pensamiento crítico? ¿Sí? Y cada vez hay noticias falsas. El top 20% de noticias compartidas en las elecciones presidenciales donde ganó Donald Trump eran noticias falsas. Entonces, ahí es donde enseño formas de cómo tú puedes identificar. Y la tercera es qué tipos de conocimientos y cómo adquirirlos. Yo el caso de Jack Ma, quien yo considero que es un verdadero representante de lo que se llama aprendizaje a lo largo de la vida. Jack Ma, imagínense, era todas las mañanas, salía a las 5:30 de su casa y se iba caminando varios kilómetros hasta un hotel cercano y se ponía a aprender inglés. Eso lo hizo durante 9 años. Luego dijo, bueno, ¿qué más tengo que aprender? Y aprendió otra serie de cosas, por fin viajó a los Estados Unidos, se enteró de lo que es el Internet y creó una de las mayores compañías del mundo que se llama Alibaba. Entonces allí también en el libro describo, pero no en los libros de, oiga, qué cosas exitosas hizo Jack Ma, no, sino cómo ustedes en su diario vivir pueden utilizarlo. Entonces esa es una de las claves, ¿sí? Así como en el lugar en donde nos encontramos hoy. ¿Por qué? Porque ustedes, para sobrevivir al mundo donde las máquinas van a tomarse, necesitan tierra firme, necesitan espacios como estos. Aquí nos encontramos en San Sebastián, donde se desarrolla el festival de cine más importante de España. ¿Sí? Pueden encontrar allá el mar. Y este equilibrio entre el mar, la
tierra y la roca es la cual ustedes tienen que buscar en el desarrollo de sus carreras. Por eso pueden leer ya el libro, busquen en Beat the Robots, pueden entrar a la página que ven acá en pachoman.com/beatrobots. Está en inglés, pero seguro lo van a disfrutar. Recomiéndenselo a sus amigos, a sus familiares y a sus seres queridos, porque la gran pregunta es, ¿qué puedes hacer cuando los robots lleguen a nuestra vida? Entonces recordemos, el primer elemento es que los robots efectivamente se van a tomar millones de empleos a nivel mundial. El segundo elemento es que existen soluciones como darles un salario mínimo universal a las personas, ya que para compensar la pérdida. Y el tercero es una opción de aprendizaje a lo largo de la vida. Y por eso ustedes pueden descargar el libro Beat the Robots. A todos, espero hayan disfrutado mucho el programa del día de hoy. Espero sus comentarios, sus preguntas y sobre todo ideas para nuevos programas. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, en la piel del comentario desde San Sebastián,